Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente aquí el pastor José David Rodríguez saludándolos, esperando que donde sea que se encuentren, Dios allí los esté bendiciendo. Nuevamente dándole las gracias por todavía estar en este canal y todavía continuar estudiando la Biblia conmigo. Para el día de hoy nos corresponde estudiar los capítulos 15, 16, 17, 18 y 19 del libro de Job. Gracias que Dios nos ha permitido tener este viaje juntos y poder disfrutar de sus enseñanzas. Antes, permítanme, hagamos una oración para dirigir a Dios nuestro estudio. Querido y bondadoso Padre, gracias por regalarnos la vida nuevamente. A pesar del frío, a pesar del mal tiempo, tú nos permites tener la palabra de Dios. Y cuando la luz de la palabra alumbra nuestro entendimiento, ciertamente hay un impacto en nuestro corazón que nos conduce a depender más y más de ti. No importando las cosas que acontezcan alrededor, tú eres el que tiene la palabra. Tú mandas y las cosas se hacen. Decide que por favor envía a nosotros a esta hora tu Santo Espíritu para poder continuar en la lectura de tu sagrado libro. En el nombre de Jesús. Amén. Recientemente, mientras pasábamos una semana de conferencias en la iglesia, eh, mi esposa y yo nos encontrábamos a una distancia considerable. Mientras ella estaba en un continente al sur, yo me encontraba al continente norte. Y de pronto la llamada encuentra a mi esposa en un momento de fragilidad extrema. La circunstancia, después de haber ido al médico, así mismo lo ameritaba. Y era una mala noticia que habíamos recibido. Y por supuesto, en el fragor del momento hay una conmoción emocional. Con la ayuda de Dios logramos volver a estar juntos, nos encontramos en Sudamérica y Dios nos ayudó a pasar el mal tiempo allí, confiando en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Estoy seguro de que muchos de nuestros hermanos, miembros de la iglesia, también nos acompañaron a través de sus oraciones y sentimos el calor de Dios. Pero digo esto para enfocarme en una experiencia. Era difícil, ha sido difícil poder eh, establecer esa parte comunicativa, ¿no? Sé que los hermanos quisieran saber en detalle qué sucede con, con el pastor, con la familia del pastor, eh, y sé que mi esposa, la esposa del pastor, no desea, mi esposa es muy privada, por lo tanto la información, la comunicación no podía ser tan abierta como algunos hermanos esperaban. Y recuerdo un momento en que acudimos a una iglesia y una hermana de forma directa, claro, no tiene ninguna culpa la hermana, esa es la naturaleza humana y así lo entendemos. Solo la frustración que presentó su rostro al momento en que le debí decir, eh, no puedo tener la manera de comunicarle con exactitud los detalles del caso de la salud de mi esposa. Solo les pido por favor continuar en oración por ella. Digo esto porque cuando algo ocurre, eh, una tragedia, algo que sucede alrededor de la vida del hombre, y sobre todo cuando son personas cercanas, siempre tenemos el deseo de conocer los detalles, los asuntos, y cuando no lo sabemos, corremos el riesgo de tratar de en la averiguación, eh, de pronto imaginar más allá, ir un poco más allá de lo que no sabemos, de lo que no podemos ver. Y esto suele traer una suerte de especulaciones. Y en el caso de Job, los amigos de Job especulan sobre la condición de Job.
Y lo que encontramos en la escritura, los versículos 16, 17, 18, 19 y en adelante, vamos ya por la mitad del libro, eh, es la especulación del hombre ante la situación infortunada del doliente Job. Las iglesias, las familias, las personas intentan descifrar un significado a lo que nos pasa, a lo que acontece, porque entendemos nada sucede porque sí, todo tiene una razón de ser. El asunto es que no nos ha sido dado por Dios el descubrir en detalle todas las cosas. Hay asuntos que corresponden al misterio y este es uno de ellos. Ciertamente quisiera tomar en relación el caso de uno de los amigos de Job, quien es el que toma la vocería en la conversación. Se llama Elifaz. Y Elifaz, en la primera parte, ya lo pasamos por allí, pero quisiera referirme rapidito al capítulo número 4 y los versículos 12. Elifaz en el capítulo 4 y los versículos 12 hasta el 16. Hay algo que quiero retomar allí. Y es que si usted lo lee, ve la descripción, Elifaz asegura que lo que sabe del caso de Job, que lo que conoce, lo sabe de una manera sobrenatural. Al parecer, hay, hay una aparición nocturna que le comunica a Elifaz lo que está sucediendo. Él le llama así, y quiero hacer una descripción más exacta. Dice en el versículo 13 y 14 del capítulo 4 la experiencia de Elifaz. En mi imaginación de visiones nocturnas, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Al pasar delante de mí, un espíritu hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Tal espíritu se paró delante de mis ojos, era como un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Esta es una experiencia sobrenatural, a partir de la cual Elifaz argumenta sobre la vida de Job y presenta que a raíz de la iniquidad, del pecado de Job, es por esa misma razón que sufre. Esto, por supuesto, trae a la conversación, al debate, un asunto diferente. A veces cuando dialogas con las personas y dice, pues yo pienso que, yo opino que, o yo creo que, uno escucha, pero cuando ya llega en la conversación el Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me enseñó, allí el debate se termina. Las personas cuando expresan Dios me dijo, Dios me mostró, ya está entrando a un nivel de experiencia sobrenatural sobre la cual los otros que no han tenido la misma experiencia elegimos callar. En el pasado, cuando en el tiempo del espíritu de profecía alrededor de 1800 y en el origen de la iglesia adventista, hubo varias personas que aseguraron tener experiencias sobrenaturales y elaboraron cartas y llevaron a cabo sermones, seminarios, tratando de esclarecer los hechos y las cosas que ocurrían alrededor. No así el espíritu de profecía en la hermana Elena de White les aseguraba, no es el espíritu de Dios el que ha hablado por ustedes. No es el espíritu de la verdad el que asegura tales cosas. Y en varias oportunidades debió reprender las experiencias esotéricas
que llevaban algunas personas, tratando de presentarse a la vista de los demás como más santas y más especiales. Mis amados, tengamos cuidado cuando no entendemos las cosas, cuando no sabemos los detalles que hay detrás de los asuntos. Tengamos cuidado en la manera como entablamos una conversación. Tengamos también cuidado en la forma en cómo conversamos de esta situación alrededor de otras personas. A veces tal información se filtra y de pronto termina llegando la conversación a oídos de la persona que adolece el mal y no siempre cae bien. Tengamos también cuidado con tratar de presentar ante Dios las oraciones para que nos revele los misterios de las cosas de los demás. Ya de por sí tenemos cada uno en nuestra propia experiencia, en nuestra historia, muchas cosas en las cuales poder enfocarnos sin tener que enfocarnos en las de las demás. Ya de por sí tenemos pecados que ser confesados, tenemos vergüenzas o intenciones del corazón que deben ser puestas en el altar de la oración. No tenemos que tratar de averiguar todas las cosas en las demás personas. Pero sigamos el caso de Elifaz. Elifaz parte de esa experiencia sobrenatural, como queriendo decir, a mí el espíritu, un espíritu, al cual no le vi el rostro, me contó todas las cosas. Por supuesto, en el libro de Job está esclarecido que tal espíritu no provenía de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si nos vamos al último capítulo, al capítulo 42, al final del libro, encontramos que Dios está enojado con los amigos de Job. Voy a utilizar el capítulo 42 y el versículo número 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Mire, aquí Dios mismo está esclareciendo los hechos y está colocando a cada uno en su lugar. Le dice, mi ira se ha encendido contra ti y contra Bildad y contra Sofar, por cuanto no han hablado acerca de mí lo recto como sí lo hizo mi siervo Job. Y en el mismo capítulo, en el versículo número 8, al final del capítulo, porque dice, de cierto atenderé a mi siervo Job, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Usted lee lo que conversaron Elifaz, Sofar y Bildad, y va a encontrar que en medio de unos pergaminos, palabrería espiritual, en medio de argumentos teológicos, tratando de sonar, a veces parecía como una competencia de quién era el más espiritual, el más piadoso entre ellos. eh, Se convirtieron en carceleros, inquisidores de la vida de alguien. Miren, hermanos, algunas personas acercan a mí y me dicen, pastor, ¿qué significa este sueño? Tuve un sueño acerca de alguien y cuando yo sueño, eh, cosas pasan. Otra persona dice, tuve una experiencia sobrenatural de esta categoría y de pronto creo que lo que significa es esto y de pronto debo predicarlo a la iglesia porque pastor, deme la oportunidad. Debemos tener mucho cuidado porque a veces en la apariencia de piedad, detrás de la apariencia de piedad, se esconde una vida inconsecuente, no consagrada. Nosotros debemos acudir a la palabra de Dios. Ahí está todo lo que yo necesito en la revelación para mi vida. Y si otra vida la necesita, mi consejo, mi acercamiento hacia ella será lo que diga la palabra de Dios. Antes de terminar, quisiera hacer referencia a la actitud de Job para con sus amigos. Ya, por ejemplo, nos encontramos en el capítulo 16 y el versículo 2.
Podemos leerlo rapidito. Job 16:2. Ya está cansado, cualquiera lo estaría. Y dice el versículo 2, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como esta, pero me sois consoladores molestos. Vosotros sois consoladores que me causan molestia. Lo vuelve a repetir en Job 19. ¿Hasta cuánto angustiaréis mi alma? ¿Hasta cuándo me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Si todo lo que dijeres fuera verdad, sobre mí recaería mi error. Pero lo que vosotros hacéis es engrandeceros contra mí y te aprovecháis de mi oprobio. Ya Job ha tenido suficiente paciencia con sus aparentes amigos. Me sois molestos. Cualquiera de nosotros le diría a uno de sus amigos, ¿por qué no se van mejor? ¿Por qué no se retiran? Ahora, Job les amonesta y les dice algo más. En el capítulo 16, versículos 3 hasta el 5, Job les dice, si el caso fuese al revés, si los sufrientes fueran vosotros, si vosotros fueseis los que están recibiendo todas estas pruebas, ¿cómo yo me acercaría a vosotros? Dice ahí, yo podría hablar también como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero sabéis, yo os alentaría con mis palabras. La consolación estaría en mis labios para apaciguar vuestro dolor. ¿No le parece eso importante, mi querido hermano, mi querida hermana? No necesitamos averiguar los porqués, de dónde, qué sucedió, qué hizo esta persona para que le viniera esto o aquello. Los amigos, recuerdo en la palabra de Dios que está escrito, los amigos cuando llevaron al paralítico, su única función era llevarlo a los pies de Cristo. Ellos no elaboraron un conocimiento cabal, directo, detallado de las cosas de la persona que era su amiga. En su lugar, lo único que pensaban era, debemos llevarlo a los pies de Jesús. ¿Cómo llevarlo a los pies de Jesús? Y eso es lo que bien podríamos hacer, con palabras. Job dice, si ustedes sufrieran, yo no haría lo que ustedes están haciendo. Yo me acercaría a vosotros y os consolaría, os alentaría para la esperanza. En mis palabras se encontrarían solaz, consuelo, seguridad. Mis queridos y amados hermanos, si tú eres de los que visita a las otras personas, si tú eres de los que dirige sus pasos a alentar el dolor ajeno, usa tu influencia para bien. No vayas a las casas ajenas para luego despotricar de la circunstancia a oídos ajenos. No te acerques para derribar, sino acércate para edificar. No te dirijas para señalar, censurar. No averigües el pasado de la gente para a partir de allí hacerte una idea de ella. Eso no es lo que Dios te mandó a hacer. Tu única labor es, tienes esa persona enfrente, ministra sus heridas. Sé su buen samaritano y lleva a los pies de Cristo a esta persona. Dios sabe cómo sanar al doliente. El día de hoy, un día con una temperatura baja, pero podemos hacer mucho. Una llamada telefónica, de pronto una notita, un escrito, un mensaje. Hay personas que necesitan tu ayuda, no mañana, hoy. Más allá de pensar en todas tus cuitas y dolores, piensa cómo puedo ministrar el dolor de alguien más.
Finalmente, no quiero dejarlo pasar por alto. Job es una persona supremamente admirable. Capítulo 19, léete todo el capítulo 19, pero enfocaré que después de haber dicho, estoy muerto, sé que la muerte me va a sobrevenir en algún momento, Job no pensó que Dios lo fuese a restituir. Eh, no tenía ninguna evidencia de que así fuese a suceder. A veces, si pudiéramos decir qué le pasa a la vida de Job, podría decir una vida que ya no tiene esperanza en este mundo, sobre esta tierra. No de Dios, tiene esperanza en Dios, pero ya no aquí sobre la tierra. Es por eso que llega a expresar en estos versículos, yo sé que mi Redentor vive. Amén, amén. Repítelo allí tú, hermano, que estás adolorido, tú que estás pasando por un mal tiempo. Dile lo mismo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor está vivo. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Argumentando que Job vivía en el tiempo de los patriarcas. Ya desde entonces, en el corazón, Dios había puesto una esperanza de resurrección. Ya Dios había puesto una esperanza de una vida superior. Y por lo tanto, la está comunicando aquí. Después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Un día después del sufrimiento, un día después del terremoto, un día después de la hecatombe, del cataclismo, cuando los cielos se desplomen, después de que todo esto pase, un día hemos de estar ante la presencia de Dios en nuestra carne, pero ya sin sufrimiento y sin dolor. Y dice, al cual, dice el patriarca, veré a Dios, por mí mismo lo veré. Mis ojos lo verán, no otro, lo veré yo. Y aunque mi corazón desfallece dentro de mí, mas deberías decir, ¿por qué le perseguimos? Mis queridos y amados hermanos, todos hemos de presentarnos un día delante de Dios. Así de que no te perturbe las cosas que suceden, lo que digan las personas, lo que piensen de ti, si tratan de averiguar tu pasado, si tratan de descubrir los errores de tu conducta, el por qué estás enfermo hoy, o si de pronto alguna mala palabra se ha desprendido y ha llegado ante tus oídos. Todo eso te ha generado y te ha quitado esperanza o te ha manchado la idea de la iglesia o de las personas que van a la iglesia. Pero a pesar de todo eso, no te desprendas del Redentor. Mantente ahí, mantente ahí. No permitas que los agentes del enemigo perturben tu caminar cristiano. El día de hoy nuevamente te animo. Dios es nuestro Redentor. Y te animo para que pienses, yo sé que mi Redentor vive y al final, después de deshecha esta mi piel, después del sufrimiento, yo estaré delante de Él. Mis ojos lo verán. Nadie me lo contará. Yo lo veré. ¿Quieres estar allí? Te invito a que ores conmigo. Gracias, Señor, por dejarnos tener esta meditación de los capítulos del libro de Job. Gracias por la entereza de ese hombre, por la entrega, por la paciencia. Gracias por la fe que pusiste en él. Y a través de su ejemplo, todos nosotros en el siglo XXI adquirimos fortaleza para enfrentar los desafíos que esta tierra tenga. Nosotros no hemos llegado a sufrir de la manera que él lo hizo. No obstante, llevamos con nosotros un agobio, una preocupación. En tus manos dejamos estas cosas. Dirígenos de la manera que lo hiciste con él. Aunque tengamos muchas preguntas y pocas respuestas, todavía yo sé que nuestro Redentor está vivo.
y gobierna también en la tierra de los hombres. Dios nos bendiga en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo. Nos vemos mañana, los capítulos 20, 21, 22 y 23. Dios los guarde. Chao, chao.